especialista de inteligencia de ciberfraudes en Banco Galicia, es director de operaciones en el grupo de Ciberprisma y cofundador de 47 Res Intelligence. La pasión de Brian se refleja a través de su compromiso de desarrollar y compartir las mejores prácticas que protegen a las personas y las empresas de las amenazas digitales, como también colaborar ampliamente con la comunidad. Producto de ello, recientemente fue reconocido por el ISC2 como ganador del premio Inclusion Impact Cybersecurity en los Global Achievement Award 2023. Participa como conferencista en eventos nacionales e internacionales y tiene un rol sumamente activo en la difusión de actividades académicas. Bueno, Brian, bienvenido y el auditorio es todo tuyo. Dale, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Entiendo que ya están viendo la presentación, solo para confirmar. Se ve perfecta. Bárbaro. Bueno, vamos ahí a concatenar un poco lo que estuvo hablando Nicolás previamente con todo el tema del phishing, ¿no? Y la facilidad con la que hoy se puede espufiar esto y llegar a los empleados, llegar a clientes y demás. En mi caso, estoy apuntando la charla a, siempre me gusta decir, no, quiero generar un poco de concientización, por lo cual apunto a que del otro lado entiendan un poco primero qué es la ciberinteligencia, porque es algo que está empezando a entrar en auge, pero muchos ni saben lo que es, no lo conocen, es un bicho desconocido por el momento, y cómo esto se aplica dentro del sistema de salud y por qué es importante para la ciberseguridad en general. Bueno, ahí ya me hiciste una exposición, así que esto lo paso para ahorrar tiempo. Quiero un poco los temas que vamos a estar viendo hoy va a ser entender el panorama de amenazas. Creo que esto me parece fundamental. Comprender que esto no es un mito, no es una leyenda urbana, o sea, tenemos ataques en el sector de salud, en el sector sanitario en general, porque esto abarca, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con los hospitales, las clínicas, las farmacéuticas, los laboratorios. O sea, es todo el espectro de salud. Los casos de estudios, cuáles han sido los más resonantes y cuáles están pasando ahora. Entender qué es esto de la ciberinteligencia, cómo funciona, cuáles son las actividades que podemos desarrollar, cómo se monitorea, cómo se perfila y entender después ya en el panorama final la importancia de las terceras y cuartas partes. Muchas veces nos concentramos en las organizaciones propiamente dichas, pero nos olvidamos que tenemos un tercero, el famoso cadena de suministro, por el cual termina mucha información filtrada. Ya con esto vamos a entender un poquito el panorama de las amenazas en la industria de la salud. Vamos a tratar de llegar a ir con el tiempo, así yo les puedo dejar un espacio de 5 o 10 minutitos. Este informe que sacó ENISA, que es la entidad de ciberseguridad de Europa, que lo sacó literalmente hace 3 semanas, un mes, al informe de lo que son las amenazas. Esto es un informe que se hace anual, donde se delinean, digamos, las principales amenazas que han pasado a lo largo de todo un año entero. ¿Cuáles fueron las principales amenazas de cara a 2023-2024? Tenemos todo lo que fue los ataques de ransomware, o sea, es lo que más predomina el día de hoy en todas las organizaciones. Después tenemos al malware en sí, que ya esto puede ser la variación en general de virus, troyanos, etcétera. Tenemos todo lo que son los ataques de ingeniería social, de cómo se los guía, cómo llevan a la persona a que los puedan estafar, a que los puedan, eh, digamos, generar un ataque o ingresar incluso a compañías. Hay un montón de ejemplos donde a través de ingeniería social, quizás a veces no hace falta tener las mejores herramientas para decir trato de entrar a una infraestructura, entrar a una red, sino simplemente acercándose a las personas. Y el principal ejemplo lo mostró Nicolás, de cómo se apunta a lo que se conoce como capa 8, al ser humano, para tratar de entrar por ese lado y termina siendo la principal vulnerabilidades. Y esto nos lleva, ¿no?, a decir, bueno, hay que generar concientización constante. Después tenemos la amenaza contra datos y acá en el sector de salud resultan muy importantes los datos y ahora lo vamos a ver con ejemplos y la cantidad de pérdida de dinero, incluso afectación de marca, que puede causar dejar los datos expuestos. En este caso ustedes tienen datos de pacientes, lo cual tienen datos de vida básicamente de una persona. Todo lo que tiene que ver con las amenazas contra la disponibilidad o de DOS, digamos, el ataque para que queden inoperativos. La manipulación de la información, cómo se puede utilizar esto para generar desinformación, para generar fake news, o cómo también se lo puede utilizar para extorsionar a las víctimas a partir de esa desinformación que uno posee. Y por último, el ataque a la cadena de suministros. Obviamente estas son las amenazas en panorama general.
van a ver que desde el lado sanitario, desde el lado salud, van a tener algunos que son más importantes que otros y no necesariamente cumplen este listado. Lo que sí se cumple es el tema del ransomware. A lo largo de estos años se empezó a ver un crecimiento muy amplio en materia de ransomware aplicado al sistema de salud o al sistema sanitario en general. ¿Qué sucede? Incluso hoy, a la fecha, el sistema sanitario es más afectado que el sistema financiero, por mucho. Entonces, tenemos que está básicamente a la cabeza, donde todos los ataques de ransomware están afectando a la industria sanitaria y todos sus derivados, digamos, y yo les diría que lleva más o menos un 30% más de afectación que el sistema financiero, si es que no es más. ¿Por qué? Acá hay algunos puntos para entender. Yo acá los números que les traje tenemos en lo que fue lo que va del 2024, este número lo saqué la semana pasada, ya había 383 ataques alrededor del mundo, por lo cual nos da el panorama de que, primero, no es un mito. O sea, esto sucede y acá estoy hablando solo de uno de los tipos de ataque. Estamos hablando de los ataques de ransomware. Bueno, hay 383 ataques alrededor del mundo. Los principales actores que tratan de afectar el tema del panorama de salud es Ludwig, Lian. Bueno, esto que ven acá son grupos o actores de ransomware. Cuando hablamos de ransomware, hablamos de un tipo de ataque que lo que hace es atacar a la organización, por lo general, y hoy en día ya funcionan robando información y después tratan de cifrar con su extensión, digamos, que los caracteriza, que es como una pequeña firma de ellos, y a partir de eso dejar totalmente inútil la información que podamos tener. Obviamente existen un montón de medidas paralelas desde el lado de ciberseguridad para luchar contra esto, pero muchas organizaciones no toman conciencia y después en los canales de estos grupos de ransomware, en los blogs, termina la información filtrada, publicada y generando una afectación de marca muy grande. Entonces, existen hoy muchísimos grupos de ransomware, esto es una constante, esto se crea y desde el lado ciberinteligencia nos toca estudiar cada uno de estos, entenderlos porque son criminales, en este caso cibercriminales, son grupos cibercriminales enfocados a generar este tipo de ataques. Entonces estos son los más conocidos dentro de lo que han sido los 383 ataques. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué atacan al panorama de salud y cómo afectación? Bueno, tengo algunos datos que he tomado de distintos informes totalmente conocidos de industrias y organismos muy conocidos de lo que es 2024. Primero, el panorama de salud tiene la recuperación más cara ante ataques de ransomware. Se calcula un promedio de 9,77 millones de dólares. ¿Y a qué le llamo recuperación? Un grupo los ataca, les cifra la información, les roba, lo filtra. Bueno, recuperarse de todo ese ataque, todo ese proceso, volver a la normalidad, las operaciones a los hospitales alrededor del mundo, les está costando 9,77 millones de dólares. Primer dato para tener la curiosidad de decir, che, me interesa esto, o sea, me interesa protegerme de esto. Fíjense que a veces nosotros, en cualquier sector, sucede que decimos, no, pasa que invertir en esto me va a resultar caro, nos afecta el presupuesto. Bueno, vean que les va a afectar mucho más el presupuesto un ataque de ransomware que invertir ustedes en tecnología. Esto es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Tenemos a nivel de ataques, de todo lo que yo les mencionaba, el ransomware predomina en un 54%, o sea que estamos hablando de más de la mitad de los ataques se producen por ransomware en el panorama de salud. El 52% se produce por actores, cuando hablo por actores son por este tipo de grupos. Después tenemos un 48% que tienen que ver por errores humanos, por ingeniería social, bueno, ya las distintas variantes, pero seguimos hablando de que predomina este tipo de cuestiones. Ahora, alrededor del mundo, basado en los múltiples informes que han sacado en Europa, en Estados Unidos, el IPA y demás, que son las normativas que corresponden al sector de salud en temas de ciberseguridad, mencionan que solo el 14% de los organismos de salud cuentan con equipos e inversiones suficientes en ciberseguridad. Esto tiene que ser un indicador llamativo para nosotros para decir,
por qué estamos tan bajo y a su vez por qué estamos tan alto en el podio de ataques dentro de la industria, ¿no? Hace 2 semanas salió las categorizaciones que le dan en Estados Unidos al sistema de salud y estamos hablando que por lo general Estados Unidos suele llevar la delantera en temas de industria y temas de normativas y demás, y alcanzaron la categoría B+. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todavía les queda, no llegaron al tope, más allá de que el sistema de salud está intentando invertir en seguridad, faltan un montón de acciones que tomar para poder mitigar este tipo de ataques o ataques en general en el ámbito de cyber, y recién alcanzaron la categoría B+, por lo cual les queda un montón de trabajo para decir, pasamos a la categoría A en temas de seguridad. Se lidera dentro de lo que es salud las infracciones de terceros, o sea, todo lo que es third party o supply chain, que es el sistema de salud depende mucho de proveedores para todo. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte farmacéutica, todo lo que tiene que ver con la parte de laboratorios, todo lo que tiene que ver con los dispositivos tecnológicos manejados en salud, dependen de terceros, son proveedores. Ahora, hay que monitorear esos proveedores. ¿Por qué? Porque esa afectación que pueden realizar a un atacante, ¿qué va a buscar? Quizás no busque atacar de manera directa a la infraestructura de un hospital, de una clínica, pero sí, y acá viene el punto que sigue, ¿no? El AppSec como supply chain. Tratan de afectar el software que ustedes utilizan en los sistemas de salud. Entonces, si logran afectar eso, están entrando a través de un tercero, donde uno le da los permisos, así como mencionaba Nicolás, uno ve que es Google y deja pasar esto. Bueno, acá es lo mismo. Entonces dejamos pasar estos software a través de las máquinas que vayamos a utilizar, un tomógrafo, o elementos para radiología, lo que sea, y terminan afectando la red a través de esa modalidad. Y después, bueno, ¿cuáles son los principales objetivos, en este caso de los grupos de ransomware? Todo lo que son los registros médicos. Básicamente tienen la información de la vida de una persona y esto puede tener una afectación muy grave. Ahora vamos a ver un poco esto. Esto, y acá yo traje ejemplos, quise traer ejemplos desde tres perspectivas. Los ataques más relevantes que tuvimos a nivel cyber en salud, en general, en la historia, los ataques que están o que ocurrieron estas últimas 2 semanas, para que vean que no es algo que es ocasional y que pasó hace 2 meses, 3 meses, hace un año, sino que sucede, y los ataques que ya han sucedido en Argentina en temas de salud. Entonces, tomando un poquito de conciencia de esto, vemos, primer ejemplo, comunicado de un ciberataque a la Clínica Barcelona, donde, fíjense, acá si leemos un poquito el comunicado oficial que hicieron desde la Clínica de Barcelona, menciona que el ciberataque afectó 4,5 terabytes de información, el cual incluye varios datos de pacientes, profesionales y entidades colaboradoras y proveedores. Entonces, fíjense cómo empieza a afectar esto a la marca, o en este caso la reputación de marca, donde encima tenemos que responder normativamente y legalmente porque estamos teniendo información de nuestros proveedores. Yo mencioné recién, tenemos muchos proveedores en el sistema de salud. Bueno, ante un ataque nosotros tenemos que responder de manera legal y normativo todas estas cuestiones, y obviamente esto demanda dinero, multas, de ir a tener que dar explicaciones de qué pasó, por qué no se defendió. Bueno, entonces esto nos da un primer panorama. Vamos a otros ataques más que afectaron mucho más al sistema y que no estamos hablando de solo una clínica. Fíjense, un ciberataque que afectó a todos los pacientes en Londres y que terminó cancelando varias operaciones, y esto hablamos de afectación de operaciones en general de internación, de tener que hacer una cirugía. Esto afectó por varios días y afectó a varios hospitales. Después tenemos otro ataque conocido, que es el ciberataque de Ascension, una red que tiene 140 hospitales en 19 estados de Estados Unidos, donde generó que no puedan funcionar las ambulancias, que no puedan operar las obras sociales, de que no se pueda atender a los pacientes. Y esto, como digo, no es algo que dura un día. Han habido ataques que llevaban más o menos un mes y medio y todavía no se podían recuperar al 100% de ese ataque. Acá tenemos un poco lo que publicaba Los Angeles Times, donde se afectó al sistema de salud y termina desviando
y bloqueando acceso a los expedientes. O sea, no tenían acceso a la información de ningún paciente. Si se necesitaba por algo crítico, no lo tenían. Mismo, las ambulancias no sabían cómo responder en una ciudad que se vuelve loco. Entonces, fíjense cómo genera una afectación, en este caso ya de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque afectas esto y afectas a todo el sistema de salud. Entonces, es importante tomar relevancia de esto. Fíjense cómo, por ejemplo, el más conocido, que es de Change Healthcare, figura que fue uno de los más desastrosos en los Estados Unidos, al punto de que no hay un número determinado de organizaciones afectadas atrás de esto. Intentaron pagar, hacer el rescate, digamos, pero terminó saliendo mal. Bueno, entonces generó mucha afectación. Entonces, los terminaron designando como los eventos de pérdida por catástrofe cibernética por el PCS. O sea, a ese punto llegó, digamos, fue un desastre muy grande. Y tenemos acá que nos menciona, ¿no? Un poco de qué hace Chain que procesa cada año 15 millones de pago de pacientes, tiene relación con un tercio de todos los hospitales médicos de los Estados Unidos. Entonces, tenemos una afectación de un tercio del sistema de salud de los Estados Unidos, donde tienen muchísimas clínicas, muchísimos hospitales y muchísimos proveedores de tecnología de salud. Después tenemos, si nos vamos al otro extremo, acá afectó a las organizaciones y a la infraestructura. Pero, por ejemplo, el ataque de Kaiser terminó en una afectación por brecha de datos de 13,4 millones de personas afectadas. Entonces, vuelvo a decirlo, no es un mito, no es una leyenda, estas cosas suceden, la afectación es muy grande y es un poco lo que nosotros debemos tratar de tener conciencia. ¿Esto sucede todos los días? Sí, sucede todos los días. Estos son algunos ataques que hubo estas 2 semanas. Obviamente suelen haber más. Yo traje así como un panorama general. Fíjense cómo atacaron acá a Prime Healthcare el 4 de septiembre. El 17 de septiembre a un proveedor, digamos, de salud de Pakistán. eh, una afectación a una empresa de Estados Unidos de dermatología o un ataque al Ministerio de Salud de Kuwait. Entonces, esto sucede en todo el planeta, no estamos ajenos, y cuando digo que no estamos ajenos, me refiero a esto. Las cosas suceden en Argentina también. Entonces, si vemos, se hackeó al sistema del Hospital Huergo, se robaron datos, ataques al Ministerio de Salud de la Nación, ataque al sistema de salud de Santa Cruz, este sí es bastante conocido y muchos lo recordarán, al ciberataque a las farmacias, donde de golpe todas las farmacias no podían operar con las obras sociales, no podían operar con los clientes que llegaban por ahí la gente adulta y quería sus medicamentos y no podían operar, no podían facturar porque los sistemas no andaban correctamente. Entonces después, bueno, lo que fue el ciberataque de PAMI también, que fue un ransomware. Bueno, entonces todas estas cosas y esto genera una afectación muy grande de marca, porque esto sale en los medios, le pegan y obviamente tienen que salir a dar explicaciones. Entonces, como yo le digo, no estamos ajenos a ninguna de estas cuestiones. Y cuando os digo no estamos lejos, fíjense, esto fue hace 5 días. Atacaron a las obras sociales de Argentina, se publicó un leak. Obviamente esto demanda atrás, ¿no? Un análisis, un perfilamiento, entender si esa información es verídica o no es verídica. Pero ya el hecho de que este screenshot salga en cualquier noticia es suficiente para que ustedes tengan que correr. Y ahí lo sabrá Diego desde el lado ciberseguridad. No dormimos, básicamente. Me ha tocado colaborar con clientes que han recibido ataques y es una afectación que nos tiene toda la madrugada y varios días sin dormir y me ha tocado ver CISOs donde ya las ojeras la tenían por el piso porque lamentablemente los ataques demandan estas cosas. Hasta que no entendés bien qué pasó y que realmente puedas decir, lo descarto, porque si vos decís lo descarto y después no es así, peor todavía. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas. Bien, ahora, ¿cómo funciona, por qué funciona, mejor dicho, los ataques de ransomware en el sistema de salud? El cifrado que generan en los ataques detiene todas las operaciones y corta los accesos a los datos médicos. ¿Por qué? Porque queda todo cifrado. Entonces hay que hacer un proceso de recuperación sí y solo si contamos con los medios para descifrar ese tipo de ransomware, porque muchas veces no está. No podemos acceder a información crítica de pacientes. Tenemos problemas de doble presión, porque tenemos por un lado los datos de los pacientes, que son vidas en riesgo, no podemos operar, y por el lado
de la presión financiera y operativa y normativa, donde tenemos que tratar de volver al funcionamiento normal de estos ataques. Y basada en las estadísticas, los hospitales o las clínicas son los más propensos a pagar los rescates, incluso si no hay garantía de que los datos no vayan a ser, que se puedan descifrar o que vuelvan a atacarlos. ¿Por qué? Porque justamente ante esa presión que se tiene, terminan pagando el rescate para decir, bueno, dame la clave de cifrado, descifro mis cosas y recupero el historial médico y recupero la operatividad del sistema de salud. Después, bueno, si me atacan de vuelta, veré qué hago. Entonces, esa presión juega en contra y por eso los grupos de ransomware se aprovechan de esto. Ahora, yo les di todo el panorama de amenaza hasta acá. Vamos a entender cómo se estudia esto a través de la ciberinteligencia, que es a lo que yo me dedico ya hace muchos años, que incluso, digamos, hoy en día tengo un emprendimiento que me dedico a asistir, digamos, a clientes en alrededor de Latinoamérica. Básicamente la ciberinteligencia es lo que tenemos la inteligencia tradicional, donde analizamos e interpretamos información para poder tomar decisiones, para poder generar estrategias y demás, pero aplicado al ámbito ciber. Cuando yo hablo aplicado al ámbito ciber y tenemos dos enfoques. Uno tiene que ver de lo que es desde los ciber y lo otro es para los ciber. Desde los ciber es utilizar el ciberespacio, ya sea a través del ciberespacio o dentro del ciberespacio, con la información esa, los datos, nosotros lo analizamos y generamos inteligencia. Y esto para responder, propiamente dicho, por ejemplo, para entender los sectores para los ciberataques, para tratar de generar prevención en el sistema de salud, para mejorar nuestra seguridad. Si yo hablo de lo que es para el ciber, puede ser información que sucede en el ámbito externo y el principal ejemplo que ustedes van a entender es la geopolítica. Actualmente varios países están en guerra, ya sea Rusia, Ucrania, Israel con Hezbollah. Van a ver que todas esas acciones geopolíticas de la guerra terminan repercutiendo en cómo tenemos que reaccionar desde el ámbito ciber para proteger la infraestructura. Y acá hay un montón de ataques que han pasado al sistema de sanitarios de esos países que justamente buscan afectar eso, pero nacen desde la guerra en sí. Entonces, estas son las dos perspectivas que podemos tener desde el mundo de ciberinteligencia y el cual un analista tiene que entender e interpretar esa información para poder dar un panorama. Un poco, y esto rápidamente, es el ecosistema de lo que trabaja un analista de ciberinteligencia a diario. Alguna de las cosas, suele ser mucho más. Trabajar sobre campañas que puedan estar afectando, campañas ya sea de ransomware, campañas de phishing, campañas de desinformación. O sea, estudiar cómo suceden, qué está pasando, quién puede estar haciéndolo, por qué. O sea, el famoso, las preguntas, las W que se dice en inglés, el cómo, cuándo, quién, por qué. Bueno, todo eso tenemos que entenderlo desde el aspecto de inteligencia. Analizar lo que son las técnicas, tácticas y procedimientos, o también conocidas como TTPs, que es básicamente cómo opera un actor, cuál es su modus operandi, su victimología. Eh, Nos concentramos también en entender vulnerabilidades, o sea, estar al día de los zero days, de las vulnerabilidades, de las actualizaciones, de los workarounds. ¿Qué quiere decir esto? Todas las medidas para poder mitigar todos nuestros dispositivos que estén interconectados tienen software. A su vez, tienen vulnerabilidades. Entonces, si no estamos actualizando, es como el famoso parche de Windows, que si no lo ponemos, bueno, abre las puertas a vulnerabilidades o las actualizaciones que nos llegan de Apple, de Samsung, etcétera, en los celulares. Es exactamente lo mismo y esto se debe hacer constantemente en ciberseguridad. Después, bueno, entender indicadores de compromiso. Si atacan a un tercero, yo esto que hice recién es el famoso entender qué le está pasando a nuestros homónimos y decir, bien, están atacando al sistema de salud. ¿A quiénes atacaron? ¿Por qué? ¿Están cerca nuestro? Sí, no, atacaron a nuestro vecino. Y con eso yo genero un entendimiento para tratar de anticiparme y defenderme. Es parte del ecosistema de ciberinteligencia. Después tenemos otras cuestiones que van más relacionadas con marca, como puede ser la creación de dominios fraudulentos, el tema de phishing, el tema de perfiles en redes sociales, gente que se puede hacer pasar por, no sé, vamos a poner ejemplo las obras sociales. Hay mucho phishing donde se hacen pasar por asistentes de las obras sociales para estafar a las personas. Entonces, fíjense cómo va desde el aspecto de datos al aspecto financiero,
pero sigue estando dentro del ecosistema de salud. Em, Esto, digamos así, general, todo lo que puede ser el ecosistema, no me quiero demorar en esto, pero vamos a avanzar a lo que yo quiero que se lleven y que es un poco generar un entendimiento de ambos lados. Si leyeron alguna vez El arte de la guerra, el libro de Sun Tzu, básicamente dice que tenemos que conocer al enemigo y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y un poco esto es, si vamos a conocer al enemigo, tenemos que entender cómo piensan, qué tipos de herramientas utilizan, cuántos recursos tienen, qué objetivos persiguen con sus campañas y quiénes son sus posibles adversarios. Entendiendo esto, yo tengo que saltar, darme vuelta y decir, bueno, entiendo al enemigo, ahora me tengo que entender a mí, para saber en dónde estoy parado y en qué posición me puedo defender. Y acá conocer, ¿no? Cuál es nuestra misión, qué actores de amenazas están interesados en nosotros, cuáles son los conocidos. Ahora vamos a ver un poquito esto, cuáles son los conocidos por conocer el área de operaciones nuestra. Eh, si fuimos atacados, ¿generamos lecciones aprendidas? ¿No las generamos? Bueno, ¿nos podrían volver a atacar? Todas estas cuestiones debemos entenderlas y ponerlas en un plano para decir, a partir de esto, yo voy a saber qué requerir desde el lado de ciberinteligencia para la ciberseguridad. Muy general, no me voy a detener en esto. Existen tres tipos de ciberinteligencia: estratégico, operativo y táctico. El estratégico, para que sepan, es el que va dirigido a los directivos, donde no somos técnicos, y los otros dos son más de carácter técnico, donde entendemos la amenaza desde otra perspectiva. Acá, para que sepan más o menos cómo es el panorama, piensa el analista de inteligencia, es, si yo tengo una dirección IP, a esto hablamos a nivel técnico, la información que seguramente se va a llevar los equipos de ciberseguridad, que es una dirección IP utilizada por un command and control, que es por una vía de comunicación que tiene el actor. Entonces, y esto suele morir ahí. Ahora, ¿qué hace el analista de inteligencia? Decir, bueno, no, quiero entender qué hace esta dirección IP y cómo se comunica. Bueno, terminamos generando que es una dirección IP utilizada como parte de una campaña que fue llevada por grupos que se enfocan en la industria de salud. Entonces generamos un entendimiento más amplio para poder decir, bueno, listo, de este lado nos damos vuelta y empezamos a ver estas tareas que debemos realizar para defendernos. ¿Cómo investigamos amenazas? Y acá es cómo aplicaríamos esto en la industria de salud, ¿no? Desde el lado de detección, aplicar herramientas de Digital Risk Protection para monitorear el dominio, subdominio, direcciones IP, marca, etcétera. Generar alertas, generar script de automatización, tener software, invertir para poder detectar estos patrones, hacer un monitoreo de foros, de grupos de Telegram, de repositorios de código, de blogs, de sitios web, de canales de ransomware, etcétera, y generar un entendimiento que no quede en estos dos primeros pilares que suele pasar en las organizaciones, sino hacer un análisis, entender las TTPs, hacer informes, entender la victimología tanto del actor como nuestra, entender las tendencias, si sale un nuevo malware o un nuevo ransomware, bueno, estar al día con esta información. Cuando me preguntan cómo es mi día a día, es levantarme y leer noticias todos los días, de todos los ámbitos. Tengo clientes de distintos ámbitos, por lo cual tengo que leer noticias financieras, noticias aeronáuticas, noticias de salud. Bueno, eso es mi día a día apenas arranco con un café. Esto es así más o menos para que sepan cómo analizamos. Este es uno de los frameworks de trabajo de investigación, que podemos entender al adversario, a la víctima, las capacidades, su infraestructura y generar un perfilamiento. ¿Para qué me sirve esto? Por lo general, yo trato de entender al actor. Y cuando hablo de tratar de entender al actor es saber el tipo de amenaza, su nombre, su origen, su atribución, su victimología, su modus operandi, qué herramientas utiliza, su cronología de ataques. Y acá traje dos ejemplos que fueron publicados por SOC Radar, que es una empresa de ciberseguridad, donde, por ejemplo, fíjense, Killing Ransomware en una sola captura te muestra quién es, de dónde proviene, su motivación financiera, cuáles son los targets a nivel país, cuáles son los sectores, y fíjense que está todo lo que es la industria sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace y cuáles son sus principales TTPs? Este es un ejemplo, acá tenemos otro, acá estamos hablando de un grupo hacktivista que a su vez lleva a grupos de ransomware que también apuntan al sector de salud. Cuáles son sus motivaciones, pensamientos, etcétera. Esta información es para entender que se puede hacer muy fácil y no tienen que ser solamente informes de 40 hojas como suele pasar muchas veces. Ahora, ¿cómo colabora la ciberinteligencia con otros equipos técnicos dentro de ciberseguridad? Nosotros
estamos acostumbrados a tener un perfil reactivo, ¿no? Tengo el SOC, tengo el equipo de respuestas a incidentes y en algunas organizaciones tenemos al equipo de análisis forense. Esto reacciona de recibo el evento, si el evento escala, lo paso al equipo de respuestas a incidentes porque ya pasamos a un incidente propiamente dicho. Después se hace un análisis forense y tratamos de generar lecciones aprendidas. Pero siempre estamos reaccionando a lo que pasa. Ahora, ¿cómo empieza a intervenir la ciberinteligencia en esto? Empieza a ser proactivo. Si vemos desde esta perspectiva, ciberinteligencia le aporta a los equipos de respuesta a incidente información en tendencias constantes y a su vez aprendo del analista forense para yo poder generar un entendimiento a partir de la información que me devuelven los dispositivos o la infraestructura en sí, y con esto llevo a decir, bueno, mantenemos una proactividad y tratamos de con eso generar aprendimiento nosotros, simular ataques, simular indicadores y reaccionar. Bueno, avanzo. Así ya nos quedan los últimos slides y dejo el espacio de preguntas. Yo les mencioné que una de las cuestiones es monitorear Telegram. Fíjense, yo acá actualmente monitoreo 70.000 grupos de Telegram, más o menos, más menos, pero para que entiendan cómo funciona el monitoreo, ¿no? Yo puedo monitorear el tema de salud, entender quiénes están atacando. Fíjense cómo se publica la información acá del tema de sanitario. Fíjense cómo puedo descargar brecha de datos públicas, o sea, no es que estoy metiéndome, infiltrándome en grupos privados. Esto está público. Fíjense cómo están publicando información constantemente de ataques. Fíjense acá los que dicen data. Tenemos para descargarnos las carpetas con toda la información de pacientes, clientes y demás. Lo mismo es el sample data para decir, bueno, te muestro esto y paso a comprar. Entonces esto es un monitoreo constante, es mucha la información. Los analistas de ciberinteligencia tienen que analizar muchísima información. Y bueno, es agotador, pero hay que hacerlo. Después tenemos datos estadísticas de lo que es supply chain. Yo les mencioné que las terceras partes son importantes. Y acá vemos el ejemplo, ¿no? La cantidad de filtraciones por terceras partes en lo que fue el año 2023. Tenemos en proveedores de salud más o menos 450, y acá hablo de Estados Unidos nada más. Tenemos registros expuestos, más de 39 millones de registros expuestos. Si hablamos de socios de negocios en temas de salud, hay una cantidad de filtraciones de 170 casos más o menos, con registros expuestos de 77 millones aproximadamente. Después por obras sociales, 103 casos y tenemos 15 millones de registros expuestos. Esto es del HIPAA Journal. Entonces, esta cantidad de datos expuesta nos tiene que generar conciencia de que no son dos datos que se filtraron. Son mucha información, por lo cual mucha afectación, mucho dinero, muchas cosas que tener en cuenta. Acá vemos a lo largo de los años, desde el 2009 al 2023, cómo fue creciendo este tema de la salida de datos, ¿no? De la brecha de datos de atención médica, que también lo publica el HIPAA Journal, y va en crecimiento. Y lo mismo los ataques de ransomware y demás. O sea, si no tomamos conciencia, nos va a pasar. Y acá, así un simple vistazo, puse 8 principales ataques a lo largo de la historia, donde vemos la cantidad de datos o pacientes afectados. Ve el HCA Healthcare, 11 millones de pacientes afectados. Cencora Healthcare, organizaciones afectadas indeterminado. Tenemos en Medisecure, 12.9 millones de personas afectadas. Entonces, es muy grande. Es muy grande y acá, si ven los nombres, no solo son clínicas, sino que son proveedores terceros, farmacéuticas, laboratorios que nos proveen estas cosas. ¿Cuál es el impacto? Robo, filtración de datos, interrupción de servicios, daño reputacional, seguridad de los pacientes, afectación legal y reputacional. Y acá números nada más, entender y ver cómo afectan realmente a los hospitales cuando se genera una interrupción de servicios médicos versus los otros organismos de salud, o cómo afecta el robo de datos. Entonces, esto tomemos conciencia y qué es lo que se viene a futuro en toda materia de healthcare. Todo lo que es IoT, los dispositivos interconectados. Cada vez avanzamos desde el lado de innovación. Decimos, bueno, a nivel salud vamos teniendo muchísimas cosas, muchísimos dispositivos conectados en el cuerpo, muchísima tecnología smart conectada a nuestra infraestructura.
muchos dispositivos que se mueven en la red que debemos monitorear y tenemos que tener en cuenta que estos van a ser futuros ataques que ya están pasando, por lo cual el analista de inteligencia se convierte en esto. Estoy en llamas, pero estoy bien. Entonces, nada, realmente quise traer esta charla para tomar conciencia. Nicolás le mencionó que a través de los SIN ustedes pueden hacer cositas. Bueno, yo acá les traigo un tablero que he creado de Cyber Threat Intelligence y otro, dentro de eso van a encontrar otro de OSINT con más de 1000 enlaces de todo lo que son herramientas para fuentes abiertas. Y van a encontrar otro tablero donde van a tener capacitaciones en ciberseguridad para aquellos que deseen, digamos, aprender. También ya creo que tengo más de 100 cursos gratuitos. Así que nada, ahí les dejo para que puedan tener acceso y abrimos el espacio de preguntas. Le dejo, si no me equivoco, a ver. Sí, vamos al espacio de preguntas para ver Perfecto. qué nos falta. Excelente, excelente, Brian, muy buena exposición. Sí, la primera pregunta, primero Emiliano dice lo mismo que dije yo, excelente presentación, y pregunta, ¿qué deberían hacer el sector salud para aprovechar la ciberinteligencia? ¿Crearse el área o apoyarse en empresas que brindan servicios? Inicialmente, entendiendo, por ejemplo, en lo que sería Argentina, me voy a enfocar acá, todavía está muy verde el grado de madurez de entendimiento de las organizaciones en materia de ciberinteligencia, por lo cual creo que inicialmente pueden ir por servicios, como para empezar a cubrir esa pata, y después sí empezar a generar sus propios equipos, empezar a generar un entendimiento interno y a trabajar su propia información. Porque usualmente cuando dependemos de terceros nunca terminamos de dar todo ese acceso total, ¿no? Para decir nos podemos defender, por lo cual está bueno, siempre es bueno, recomendado, ¿no? Crear sus equipos de seguridad y tener analistas de inteligencia. Perfecto. Acá Mel pregunta, cuando se compromete un proveedor, ¿qué acciones debe tomar la entidad médica que puede ser afectada? ¿Se debe exigir una información en caso de que tenga relación? Bien, acá va a suceder que tiene que ver con cuestiones normativas. Mm, Ya cada país, hay países que tienen mayor exigencia en temas de ciberataques para cualquier organización, no solo para salud. Sí aconsejo, y esto es como un consejo general, es si sufren alguna brecha de datos, así como hizo la clínica de Barcelona, informarlo. Van a ver que el informar y ser transparentes les va a generar menos afectación, más allá, la afectación va a estar, sí o sí, pero va a generar menos afectación porque no ocultaron la información. O sea, nos pasó, estamos trabajando, estamos investigando y ya van a evitar que, en este caso, desde el lado de noticias, periodismo y demás, vayan a darle con todo a la marca. perfecto. A mí me surge la consulta sobre los dispositivos IoT, ¿no? Que los mencionaste y son críticos porque están conectados al paciente o tienen una relación directa con el paciente. Em, No sé si desde el punto de vista de la ciberinteligencia se puede mensurar el grado de seguridad que tienen esos dispositivos, porque los grandes vendors de software continuamente están adscritos a boletines de ciberseguridad en donde publican vulnerabilidades y mitigaciones. Pero, ¿qué ocurre con esta industria que está más ligada ya a la electrónica biomédica, ¿no es cierto? Respecto a la ciberseguridad, ¿no es cierto? Y a la ciberinteligencia. Bien, desde el lado de ciberinteligencia es generar anticipación y entendimiento, porque si desconocemos qué está pasando, no voy a saber cómo reaccionar. Incluso ya está habiendo ataques en algunos países donde están apuntando, ¿no? A los dispositivos que uno lleva en el cuerpo, como puede ser un bypass en el corazón y demás. Entonces, si no entendemos, no sabemos qué está pasando, vamos a llegar tarde. Entonces, esto nos va si nosotros empezamos a entender cuáles son las vulnerabilidades, qué son lo que más están aprovechando, o si ya está habiendo una campaña de ataques, vamos a poder hablar con el proveedor y decirle, che, ¿viste esto? ¿Te enteraste de esto? ¿Cómo te estás protegiendo? Entonces, nosotros del lado de ciberinteligencia vamos a poder preguntar a nuestros proveedores de si se está trabajando sobre esos temas a nivel seguridad. Pero Claro, sí, da para una perfecto. charla completa todo el tema de IoT, así que es interesante. Sí, tal cual. Equipos de, no sé, de imágenes, equipos conectados a
sensores de signos vitales, etcétera, ¿no? Todo perfecto. Bueno, a ver si hay alguna otra más. Bueno, preguntan acá si hay datos en Argentina. Creo que algo lo comentaste ya, organizaciones que habían sido vulneradas por ransomware, que es el peor enemigo, pero no sé si tenemos alguna información más en particular en el sector salud. Y yo sí, a mí me surge una consulta, es ¿cómo ves, digamos, que las organizaciones de salud vayan tomando también la ciberinteligencia como parte también de la protección y la ciberseguridad, ¿no es cierto? A ver, Eh, es un poco lo que quería traer en esto, ¿no? De que se tome mm, conciencia de que esto no era justamente un mito y que existe, que realmente hay ataques, que está pasando en todo el mundo y pasa en Argentina, para decir, tomemos conciencia, nos demos vuelta y veamos esto y entender si podemos empezar a trabajarlo, ya sea quieran hacerlo propiamente o a través de un tercero, y empezar a entender qué está pasando afuera. Bueno, muchas veces, como yo dije, tenemos una estrategia muy reactiva y empezar a apuntar a ser proactivos y a generar información para yo poder trabajar en base a eso, que incluso a ustedes desde el lado CISO, desde el lado jefatura de ciberseguridad, esa información vale mucho, porque eso después es tema de decidir inversiones, de decidir afectación en caso de ataques, cómo mitigar la continuidad de negocio. Entonces, nada, creo que es bastante interesante. Ahora, a nivel números en Argentina, todavía no tengo. Quise traer ejemplos grandes. Está más estudiado el mercado extranjero justamente por esto. Bien. Acá hay otra pregunta también interesante. Dice, para las entidades de salud, ¿cómo se refleja el retorno de inversión si no se tiene un área de IT robusta? Basado en los estudios Mm, que estuve leyendo de HIPAA y demás, el ROI por lo general está enfocado casi en un 89%. oh, ¿Por qué? Fíjense que el 14% solamente de las organizaciones tenían la seguridad como corresponde, con todas las medidas y con todas las áreas de trabajo, mientras que el resto, el otro porcentaje, son parciales o directamente no tienen un buen sistema de infraestructura de seguridad. Entonces, el retorno al ROI, digamos, va a variar según en la cantidad de inversión que vamos haciendo nosotros. Si no invertimos en nada, tenemos un ataque, no comunicamos, nos filtran datos, afectan a pacientes, obras sociales, farmacéuticas y demás, y va a ser nada el ROI. Realmente vamos a tener una pérdida muy grande de dinero. claro. Es un tema de costo-beneficio, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, bien. Acá preguntan, pero bueno, esto ya es más. ¿El servicio es de ciberinteligencia en qué valores ronda en Argentina para ser aplicado al sector salud o cómo se mide, ¿no? Eh, Eso varía obviamente según, eso hay que hacer un estudio por organización, depende de la cantidad de activos, depende del tamaño de la organización, qué hay que estudiar, qué no hay que estudiar. En base a eso, por lo general las empresas te hacen los costos. Tal cual, perfecto. Bueno, Creo que estamos ahí con el creo que tiempo, así estamos ya. con el tiempo, excelente, excelente todo, y aparte que surgieron un montón de preguntas porque es una temática totalmente novedosa. Vos mismo lo dijiste, que es incipiente, que están haciendo, a pesar de que vos sos un experto en esto y trabajás hace muchos años en la materia, ¿no? Pero bueno, conclusión final, creo que todos los que vimos tu charla, la ciberseguridad va a tener que ir de la mano de la colaboración de la ciberinteligencia, ya no en el futuro, sino desde el presente, ¿no? Es un tema a Sí, plantearse, un cambio de paradigma para plantearnos todos. Así que así bueno, es. Brian, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación y por la excelente presentación que hiciste. No, gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.